Abramos la palabra de Dios en el libro de Éxodo. Continuamos con el estudio de este libro. Nos encontramos ahora en el capítulo número 5, ya que en la última oportunidad finalizamos el estudio del capítulo 4 y ahora pasamos al capítulo número 5, donde vamos a leer los primeros versículos. Dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 5, versículo 1. Después de eso, Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón y le dijeron: así dice el Señor y Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que celebre en el desierto una fiesta en mi honor. ¿Y quién es el Señor?, respondió el faraón, para que yo le obedezca y deje ir a Israel. Ni conozco al Señor, ni voy a dejar que Israel se vaya. El Dios de los hebreos nos ha salido al encuentro, contestaron. Así que debemos hacer un viaje de 3 días hasta el desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. De lo contrario, podría castigarnos con plagas o matarnos a filo de espada. Moisés y Aarón, replicó el rey de Egipto, ¿por qué distraen al pueblo de sus quehaceres? Vuelvan a sus obligaciones. Dense cuenta de que es mucha la gente de este país y ustedes no la dejan trabajar. Solamente eso vamos a leer. Pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, como decía, pasamos ahora a el capítulo 5 de este libro de Éxodo, donde encontramos, llamémosle así, la primera entrevista que tuvo Moisés y Aarón ante el faraón. En esta primera entrevista es donde por primera vez Moisés comenzará a tener la convicción o la experiencia que las cosas no serán tan fáciles como él lo había imaginado. Probablemente él pensaba que si aquel Dios que se le había manifestado a él en la zarza ardiente tenía ese poder de ubicarse sobre una zarza que ardía pero no se consumía, y que además le había dado ya las señales sobrenaturales de la vara convirtiéndose en serpiente, de su mano que al ser colocada entre su ropa en su seno salía leprosa, y al volverla a colocar salía completamente limpia. Entonces, indudablemente que este era un Dios fuerte, poderoso, que era convincente en todo lo que decía y hacía. Eso lo llevó quizá a imaginar que el asunto era simple: llegar ante Faraón y decirle: dice el Señor y Dios de Israel, deja ir a mi pueblo. Y que entonces Faraón diría: bueno, ante este gran Dios de Israel, ¿quién soy yo para oponerme? Tomen sus pertenencias y váyanse. Sin embargo, ahora que ellos tienen esta primera entrevista, de la cual hemos leído solamente una parte, repito, ellos van a tener, Moisés y Aarón, y también el pueblo que está pendiente de esta entrevista, una decepción.
porque no hay nada de lo que ellos pudieran haber imaginado, sino por el contrario, lo que hay es una respuesta sarcástica, irrespetuosa y burlona de parte del faraón. Pero veamos los detalles. Dice el versículo 1 que Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón y le dijeron: así dice el Señor y Dios de Israel. Esa expresión, así dice el Señor, es la primera vez que la encontramos en la Biblia. Y usted sabe que es la expresión que posteriormente en los libros de los profetas es una palabra que la vamos a encontrar con mucha más frecuencia. Esa expresión, así dice el Señor, se va a convertir como en la fórmula que utilizarán los profetas cada vez que ellos van a hablar de parte de Dios. Cuando ellos dicen, así dice el Señor, lo que querían dejar muy en claro es que lo que a continuación ellos iban a expresar no era algo propio, una idea o una opinión personal, sino que lo que iban a decir era definitivamente la palabra de Dios y que por lo tanto debía ser recibida de esa manera, como palabra de Dios. Y eso justamente es lo que ahora Moisés está inaugurando cuando le dice a Faraón, así dice el Señor. Recordemos que la expresión Señor está utilizándose para el nombre de Dios. Es decir, Moisés está usando el nombre que Dios le reveló allá en la zarza ardiente. Pero le dice, lo que el Señor dice es, deja ir a mi pueblo para que celebre en el desierto una fiesta en mi honor. Esta frase, deja ir a mi pueblo, es una frase que continuará repitiéndose en los siguientes capítulos, sobre todo cuando Dios decide comenzar a enviar las plagas contra Faraón y contra Egipto. Siempre que Moisés se presente delante de Faraón para hablarle de parte de Dios, para decirle que deje ir al pueblo, siempre volverá a repetir esta frase: deja ir a mi pueblo. Note que no es una rogativa, no es una súplica, no es un favor que se le está pidiendo al faraón, sino que definitivamente es un mandato que Dios está dando. Porque con las cosas de Dios es así. Dios no es alguien que esté suplicándonos a nosotros un favor. No somos nosotros los que hacemos algo a favor de Dios cuando decimos voy a ir a la iglesia, como que si fuera un favor que le hacemos a Dios al venir acá. Realmente, hermanos, que cualquiera de nosotros, vengamos o no vengamos a la iglesia, eso es algo que a Dios no le va a quitar ni le va a añadir nada. Somos nosotros los verdaderamente necesitados de Dios. Y somos nosotros los que saldremos beneficiados de buscar a Dios, de amarle y de servirle, porque realmente no se trata, hermanos, de lo que nosotros podamos aportar o decir, bueno, voy a ir ahora a la iglesia porque Dios necesita que yo esté ahí. Dios no necesita que ninguno de nosotros estemos acá. Su obra siempre caminará. Por eso es que cuando al Señor los fariseos le pidieron que le dijera a la multitud que callara, Jesús dijo, bueno, yo puedo decirle a ellos que se callen. Y si yo se los digo, ellos se callarían.
Pero el problema es que si ellos se callan, entonces las piedras comenzarán a lavar. Note que Dios nunca se va a quedar sin recursos o sin alguna alternativa. Si una persona no quiere servir a Dios, Dios buscará otra. Si hay un hombre, Él busca a un hombre y este hombre no quiere responder, entonces habrá otro. Y si este no quiere, habrá otro. Y si este no quiere, habrá otro. Y si ya no hay otro, entonces Dios lo convertirá, lo hará nacer de nuevo, y habrá otra persona dispuesta a hacer la obra de Dios. Los que pierden la bendición y pierden la oportunidad son aquellos que en algún momento Dios quiso llamar y utilizar, pero no quisieron oír la voz de Dios, pensando que, bueno, hay algunos que tienen la idea que incluso creen que pueden castigar a Dios, porque hay gente que ha entendido mal el evangelio, que piensan que el evangelio es para que nosotros recibamos cosas de parte de Dios y que Él tiene que darnos lo que le pedimos. Y nos gustan los versículos que dicen que lo que pidamos en su nombre Él nos lo dará. Nos gustan esos versículos. Pero también hay que recordar que hay otros versículos que dicen que si nosotros pedimos y no recibimos, es porque pedimos mal. No simplemente es una ley, que lo que yo le pida a Dios, eso Él me lo tiene que dar. Si es que Él es Dios, Él no está obligado a nada. Y soy yo quien tiene que ajustarse a los requerimientos de Dios para poder tener respuesta a las oraciones. Pero le decía, algunas personas que han entendido así mal el evangelio, entonces creen que cuando no reciben algo que ellos piensan que Dios debía haberles dado, entonces se enojan y dicen, bueno, y entonces ¿de qué me sirve ser creyente? Y dicen, tanto tiempo que tengo ya de estar sirviendo a Dios y Dios no me ha dado nada. Dios no respondió a lo que yo le pedí. Entonces las personas actúan mal y entonces dice, bueno, entonces ya mejor no voy a la iglesia, ya mejor yo no voy a dar ya ninguna ofrenda, ningún diezmo, nada, ya no voy a leer la Biblia, ya ni voy a orar, nada. En el fondo ellos están manejando la idea que de esa forma castigan a Dios, como diciéndole, bueno, tú no me diste nada, yo no te doy nada a ti. Si tú no respondiste a mi oración, yo ya no voy a la iglesia. Si no me complaciste en mi capricho, que es lo que deberían decir, entonces yo mejor ya no voy a ofrendar. Y entonces, ¿usted qué cree que va a pasar? Que Dios dirá, ¡ay! Estoy perdido. Fulanito no quiere ya venir a la iglesia, ¿qué voy a hacer? ¿Usted cree que esa será la actitud de Dios? De ninguna manera. Él sigue sentado en su trono y sigue siendo el rey de la gloria. Él sigue siendo el rey del universo. Y por dos o tres que no quieran servirle a Él, habemos docenas, digo cientos de miles, digo millones, que sí queremos servirle, adorarle y servirle a Él, nos dé o no nos dé nada. Incluso aunque nos quite lo que Él mismo nos ha dado, siempre seguiremos amándole. Como Job decía, aunque Él me matare, en Él esperaré. Ese es el punto, que Dios es el que tiene el control de todas las cosas y por lo tanto Él es el que pone las normas. Fíjese que se consideraba que era impropio que un esclavo llegara delante de un soberano, como en este caso, ¿no? Un esclavo israelita no podía llegar delante del faraón, porque eso era como que el faraón se estuviera rebajando
a tener ante su presencia esclavos. Sin embargo, dice que Moisés y Aarón, que ambos eran hebreos, como ellos mismos se van a llamar, y consecuentemente esclavos, dice que se presentaron ante el faraón. Entonces, si uno se pregunta qué pudo pasar allí para que faraón decidiera recibir a Moisés y a Aarón, una idea, digamos, o una presunción sería que faraón de alguna manera estaba informado quién era Moisés y cuál había sido su experiencia pasada en el palacio del rey, porque recuerde que Moisés había sido llamado hijo de la hija del faraón. Probablemente era alguien que este faraón que ahora estaba sentado allí había escuchado la historia, y quizás eso le llamó la atención y él decidió acceder para escuchar a Moisés. Pero note lo que acabo de decir. Faraón accedió, es decir, él les concedió, digámoslo así, un favor, una gracia. Está bien, vengan, vamos a hablar. Y cuando Moisés llega mandando, llega diciéndole: así dice el Señor, deja ir a mi pueblo. Y era una orden. ¿Y sabe por qué Moisés está diciéndolo así? Porque así es como Dios le ha dicho que lo diga. Porque Dios está por arriba de Faraón y está por arriba de cualquiera. Por eso es que Él se llama Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Porque es el Rey de los reyes. En Egipto al rey se le daba el título de faraón. Entonces, igual podríamos decir que Dios era como el faraón de los faraones, que sería otra forma de decir el rey de los reyes o el señor de los señores. Por lo tanto, Dios está en su justo derecho, porque Dios es Dios. Él es el creador de todas las cosas. Él es el que nos ha dado la vida. Él es el que nos sostiene. Él es, hermano, el que con su mano permite que nosotros tengamos todo lo que podemos tener. Todo lo recibimos de la mano de Dios. Por lo tanto, Él puede decirnos lo que quiere y lo que no quiere, porque Él es soberano. Entonces, Él lo que quería era a su pueblo. Por lo tanto, Él da la orden: deja ir a mi pueblo. Por supuesto, Faraón va a decir que no. Él dice: ni conozco al Señor, ni voy a dejar que Israel se vaya. O sea, lo está diciendo claro. Yo no voy a hacer caso. Yo no voy a dejar ir a este pueblo. Pero, como le he dicho, Dios no se va a mover de su palabra, porque esa frase, deja ir a mi pueblo, Dios se la continuará repitiendo al faraón. Él continuará manteniendo su palabra firme: deja ir a mi pueblo. Y aquí faraón dice: no quiero. Bueno, entonces, deja ir a mi pueblo, si no convierto las aguas en sangre. Y él dijo: no lo voy a dejar ir. Convirtió las aguas en sangre, no los dejó ir. Entonces él vuelve a decir: deja ir a mi pueblo, de otra manera vendrá otra plaga. Y faraón dijo: no quiero. Y llegó la siguiente plaga, y cada plaga que irá llegando, Dios continuará con su palabra: deja ir a mi pueblo. La palabra de Dios, lo que Él nos pide, no es negociable. Lo que Dios ha dicho, lo ha dicho y se acabó. Eso no se puede cambiar. Hay personas a las cuales les gustaría que la palabra de Dios dijera algo diferente, o que Dios fuera flexible, o que Dios hiciera ciertas concesiones con ciertas personas. Y claro, ellos quieren que las concesiones sean con ellos.
Ellos quieren ser la excepción. Ellos quieren que sea verdad que Dios aborrece la palabra de mentira, como dice la Escritura. Pero dice, está bien, Señor, aborrece a todos los mentirosos. Dice el libro de Salmos que la boca del mentiroso será cerrada, dice. Y alguien puede decir, bueno, está bien, Señor, ciérrale la boca a todos los mentirosos, menos a mí. Porque tú sabes, Señor, que yo no miento con mala intención, sino que yo miento solo por salir del paso. O sea, igual, la misma razón por la cual miente toda la gente. Quieren que Dios les dé una concesión a ellos. Pero cuando Dios dice, no mentirás, y lo vamos a encontrar aquí en este libro de Éxodo, porque es uno de los 10 mandamientos, no dirás falso testimonio. O sea, no hay que mentir, es una forma de mentira el dar falso testimonio. Entonces Dios dice, no mentirás. Y la gente dice, pero sí se pueden mentiritas blancas. Y Dios dice, no mentirás. Y la gente dice, pero sí se pueden mentiras piadosas. ¿Y de dónde sacaron ese invento de mentiras piadosas? Porque entonces pueden haber robos piadosos. Y pueden haber asesinatos piadosos. Y pueden haber blasfemias piadosas. Y brujerías piadosas. Pero Él dice, no mentirás. Entonces, con Dios no se negocia. A Dios no se le regatea. A Dios se le obedece. Punto. No hay otra. Dios lo dice, hay que obedecerle. Entonces Él dijo, deja ir a mi pueblo. Punto. Faraón primero comienza con un rechazo total, como lo vamos a ver enseguida. Pero luego él tratará de comenzar a negociar. Y él dice, bueno, que vayan los hombres, pero que se queden las mujeres y los niños. Después dirá, bueno, que se vaya la gente, pero que queden los animales. Luego dirá, bueno, vayan, pero no vayan muy lejos. Está tratando de regatear con Dios, de negociar con Dios. Pero la palabra de Dios no es negociable. Repito, la palabra de Dios solo se obedece. Si usted obedece, dichoso, bienaventurado, bienaventurada, todo le saldrá bien. Dios le llenará de todas las promesas que Él ha dado. Pero si desobedecemos, bueno, ya lo vamos a ver aquí con Faraón, que le pasó por andar de terco. Pero mire, uno diría, más empecinado es Dios, que él no se va a mover. La palabra que ella dio es esa y se acabó. Por eso es que pase lo que pase, y van a pasar muchas cosas en estos capítulos, pero la exigencia de Dios continúa siendo la misma: deja ir a mi pueblo. Que vayan los hombres solamente, que dejes ir a mi pueblo. Bueno, que vayan toda la gente, pero que se queden los animales, que dejes ir a mi pueblo. Bueno, vayan y llévense sus animales, pero no vayan muy lejos, que dejes ir a mi pueblo. Y finalmente los deja ir. Pero luego se arrepiente Faraón y dice, ¿qué es esto que hemos hecho de dejar ir a los israelitas? Vamos tras ellos. Y Dios dice, necio, no te dije que dejaras ir a mi pueblo, te los malmata allá en el Mar Rojo. Dios es así. Por eso, hermanos, como dice la Reina Valera, no demos coces contra el aguijón. O como lo dice la Nueva Versión Internacional, no demos cabezazos contra la pared. Desobedecer a Dios es lastimarse usted. Si usted quiere, aunque no se lo aconsejo,
agarre a cabezazos su pared. Y después de una hora vamos a ver a quién le duele, si a la pared o a usted. Y vamos a ver qué cambió de color, si la pared o su frente, si todavía la tienen. Es mejor obedecer a Dios. Hermanos y hermanas, quizás hay alguna palabra que Dios le ha dado, algo que Dios le ha dicho. Y usted sabe que Dios le ha dicho eso. Ya entendió que esa es la voluntad de Dios. Pero quizás usted está luchando con Dios y le está diciendo: Señor, por favor, no, que no sea de esa manera. Sé flexible, Señor. Hazlo por amor. Mira que yo he sido fiel. Mire, no gaste tiempo. Mejor rápido a obedecer a Dios. Porque Él no va a cambiar. Él no va a cambiar. Versículo 2. Aquí viene la respuesta del faraón. Y él responde: ¿y quién es el Señor para que yo le obedezca y deje ir a Israel? Él está preguntando, bueno, ¿y quién es ese? ¿Quién es ese Señor para que yo lo obedezca y deje ir a Israel? Estas palabras, hermanos, de el faraón poseen un gran irrespeto hacia el Dios de Israel. Porque en esa época era costumbre que las personas nunca hablaban en mal de otros dioses, aunque no fueran los de ellos. Cada pueblo tenía sus dioses. Y pudiera ser que a alguien le dijera: fíjese que los heteos tienen por allá en aquellas tierras su propio Dios y se llama Baal, probablemente. Pero decían: ah, sí, ellos tienen un Dios que se llama así. Bueno, está bien, cosa de ellos. Pero nunca nadie hablaba en mal de otros dioses. Sin embargo, el faraón hoy sí lo está haciendo, porque él pregunta: ¿y quién es el Señor? Cuando él pregunta ¿quién es el Señor?, él no está haciendo una pregunta honesta, como diciendo: oigan, yo nunca he oído hablar de ese Dios. ¿Por qué no me explican quién es este Dios para yo poder conocerlo? No es en ese sentido que él está preguntando. Él está preguntando en el sentido de desprecio, como diciendo: bueno, ¿y ese quién es? En ese sentido irónico, ¿no? Como a veces en la vida lo podemos decir de alguna persona: bueno, ¿y ese fulano quién es? Con lo que queremos decir que para nosotros no tiene importancia. Es como que usted está en su casa y de repente llega alguien, un vecino, digamos, y entonces viene y le dice a usted: mire, apague ya la luz. Entonces usted dice: bueno, ¿y este quién es? Yo estoy en mi casa, y si yo quiero tenerla encendida, la voy a tener encendida y la voy a apagar cuando yo quiera. Entonces usted dice: ¿y este quién es? Que quiere venir a mandar en mi casa. En ese sentido, que usted está diciendo, no tiene ningún derecho a mandarme nada. Eso es lo que Faraón está haciendo. Cuando dice ¿quién es el Señor?, es burlón. Se está burlando, está despreciando. Está diciendo ¿quién es? Y luego lo dice claramente: para que yo le obedezca y deje ir a Israel. Ni conozco al Señor, ni voy a dejar que Israel se vaya. O sea, es un rechazo y un desprecio absoluto al Dios de Israel. Fíjese que en este versículo 2 dice: ¿quién es el Señor?, respondió el faraón, para que yo le obedezca y deje ir a Israel. Esta es ya la última vez que Faraón utilizará el nombre de ese pueblo, porque aquí lo llama Israel, pero de aquí en adelante nunca más lo vuelve a llamar Israel.
Bueno, no nunca más, sino que nunca más hasta que Dios ya lo ha humillado. Pero en todo ese lapso de las plagas, donde Él está luchando contra la palabra de Dios que ya dijo, deja ir a mi pueblo, Él se va a negar a decir el nombre del pueblo de Israel. Y siempre va a hablar de el pueblo, de ustedes, pero nunca más volverá a mencionar el nombre de Israel. ¿Por qué razón? Porque al mencionar el nombre de Israel, Él les estaba como confiriendo un reconocimiento mínimo, pero era un reconocimiento que eran eso, un pueblo, una nación, que tenían su identidad, que tenían su cultura, y que ahora Él está entendiendo que tienen su propio Dios. Entonces, al negarles incluso el nombre, es lo que está diciendo: esto no es nada más que un manojo de arrastrados. Esta gente no merece ni tener nombre, y se los va a negar. Pero Dios le va a enseñar a respetar. Porque vendrán las plagas, y cuando ya Faraón está hundido, Egipto quebrado, arruinado, y cuando él finalmente dice, bueno, váyanse, hasta que finalmente accede a la palabra de Dios, a la orden, deja ir a mi pueblo, entonces Faraón vuelve a llamarlo Israel. Le vuelve a reconocer el derecho, porque se ha dado cuenta que con el Dios de ese pueblo no se juega. Esa pregunta, ¿quién es el Señor? ¿Y quién es el Señor? Como le dije cuando iniciamos el estudio de Éxodo, esa pregunta que estamos ahorita aquí en el versículo 2, esa es la frase o la pregunta clave para interpretar todo el libro de Éxodo. Todo el libro de Éxodo no es nada más que la respuesta a la pregunta que Faraón ha hecho: ¿quién es el Señor para que yo le obedezca? ¿Quién es ese Dios? Pero como ya le dije, con Dios no se juega. Dios es amor, y Dios es paciente, lento para la ira, dice la Biblia, grande en misericordia. Pero con Dios, aun cuando Él es amor, paciencia, misericordia, no hay que jugar. A Dios hay que amarlo y respetarlo, porque de otra manera tendrá que enfrentar los dolores de desobedecer a Dios. Por eso Dios dice: ajá, ¿y quién es el Señor? Vaya, faraoncito, te voy a demostrar quién soy. Y cada vez el poder de Dios se va manifestando de una manera más grande, más grande, más grande. Por eso usted lo va a notar. Cada vez que Dios va a enviar una plaga, Él dice: dile a Faraón que yo envío esta plaga, y así Él conocerá que yo soy el Señor. Ahí le está diciendo. Él preguntó: ¿quién es el Señor? Pues el Señor es el que te envía este regalito: ranas que llenaron todo. Abrían los hornos donde cocinaban el pan y las ranas estaban adentro. Se le subieron a la cabeza al faraón, se le metieron en el palacio, en la cama, en la ropa, en todo lugar. Y ese soy yo, ese soy el Señor. Esa expresión, que sepan que yo soy el Señor, aparecerá 10 veces en este libro de Éxodo, porque es eso, la respuesta a la pregunta que él hizo: ¿quién es el Señor? Pero note, en la medida que Dios se está revelando a Faraón, al mismo tiempo se está revelando a su pueblo, a Israel, porque Israel no lo conoce tampoco. Fíjese, Israel
podría, y quizás lo hizo, preguntar: ¿quién es este Señor? Pero no lo hizo en un sentido burlón, como lo está haciendo Faraón, sino que probablemente lo hizo con honestidad, como cuando Moisés, en la zarza ardiente, le dijo: Señor, ¿y tú cómo te llamas? No era un irrespeto, no era un rechazo de Dios, al contrario, era un deseo de querer conocerlo mejor. Y por eso le pregunta: ¿cómo te llamas? Entonces Israel también pudo haber preguntado: ¿y quién es el Señor? En el sentido positivo. Entonces, hoy que Dios comenzará a responderle a Faraón porque Él es el Señor, al mismo tiempo le está mostrando a Israel el poder y la grandeza que Él tiene. Entonces afirma Faraón: ni conozco al Señor, ni voy a dejar que Israel se vaya. O sea, se cierra totalmente y dice: no, no se van. Faraón quizás lo sintió como un insulto hacia él, hacia su dignidad de Faraón, porque le dije, les había concedido el favor, digamos, de oír a los esclavos, Moisés y Aarón, y le llegan mandando, le llegan diciendo: deja ir a mi pueblo, dice el Señor. No, dice Faraón. Y dice: no, no lo voy a dejar, no voy a dejar que Israel se vaya. Versículo 3, replica Moisés y Aarón y le dicen: el Dios de los hebreos nos ha salido al encuentro, así que debemos hacer un viaje de 3 días hasta el desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. De lo contrario, podría castigarnos con plagas o matarnos a filo de espada. Fíjense que en estas palabras de Moisés y de Aarón, ellos están bajando ya el tono, porque ellos llegaron diciendo: así dice el Señor, deja ir a mi pueblo. Eso es lo que Dios les había dicho. Pero hoy no. En el versículo 3, fíjense, en primer lugar, ellos se están excusando, porque dice, porque vieron a Faraón bravo, les ganó la moral. Entonces dice el versículo 3: el Dios de los hebreos nos ha salido al encuentro. Como diciendo Moisés y Aarón: no, si nosotros pasando íbamos por aquí. Cuando nos salió el encuentro Dios, o sea, es cosa de Él, Él nos manda. Pero le dice: debemos hacer un viaje de 3 días. Hoy ya no están hablando de irse, que es lo que dijeron anteriormente. Hoy le están diciendo: no, si solo es un paseíto por ahí 3 días. Vamos a ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Y le dice: de lo contrario, Él nos va a castigar con plagas o matarnos a filo de espada. Fíjese hasta dónde han llegado a cambiar las cosas. Porque lo que Dios le había dicho a Moisés es que yo endureceré el corazón de Faraón, y como no los va a dejar ir, yo lo voy a castigar con plagas y voy a matar a su primogénito. Pero Dios lo dijo de Egipto. Pero ahora Moisés y Aarón lo están diciendo de Israel. Dice: si no le obedecemos a Dios, porque es idea de Él, nosotros pasando íbamos, podría castigarnos con plagas o matarnos a filo de espada. Eso no es lo que Dios ha dicho. Lo que Dios ha dicho es que a quien le va a enviar plagas y lo va a matar es a Faraón y a Egipto, no a su pueblo. Entonces, ¿qué está haciendo ahí Moisés? Están bajando la demanda de Dios. Le decía anteriormente, Dios no negocia. Dios solo ordena y quiere que le obedezcan, y se acabó. Pero a veces las personas dicen: no, hay que bajar la exigencia de Dios, como que está muy alto la exigencia de Dios, hay que reducirla, hay que bajarla, que quede bajito para que a la gente no le cueste. Y muchos hacen eso. Le echan agua al evangelio, así como algunos vendedores de leche, ¿verdad? Que le echan agua a la leche. Abunda más, pero alimenta menos. Entonces muchos también han adulterado
el evangelio. ¿Y cómo lo han adulterado? Diluyéndolo. Le han echado agua. Y ya no quieren las demandas que el evangelio presenta, porque el evangelio dice cosas como: arrepentíos o pereceréis. Pero muchos no quieren predicar eso, porque tienen temor a que la gente diga: no, si solo a que nos regañen vamos. Y dicen: no, yo lo que quiero es un mensaje de consuelo, que Dios me consuele, que me digan algo bonito. Bueno, y hay lugares, ¿no?, donde les dicen solo cosas bonitas a la gente, que ellos son bendecidos, que son simiente aquí, que Dios les va a dar esto, que les va a dar lo otro, que van a salir adelante. Pero mucha de esa gente ni siquiera se ha arrepentido. No han tenido una conversión, porque nunca les han hablado de la necesidad de un arrepentimiento, un abandonar el pecado y un encontrarse con Jesús para someter a Él toda la vida y que Él sea Señor. No lo han hecho. Entonces tienen un evangelio de dieta, que le han quitado todas las calorías que lleva. Lo han suavizado, le han echado ya mucha agua. Ya no es leche con agua, ahora es agua con un poquito de leche. Es decir, charlas motivacionales, charlas donde hay de todo y un barniz de religiosidad. La Biblia se usa como excusa nada más. Leer un versículo que simplemente sirve para tomar una idea y de ahí comenzar a inventar lo que se le ocurre al predicador. Pero no hay un volver a la palabra, ni siquiera presentar toda la palabra. Entonces, están haciendo lo que Moisés hizo. Como vieron que Faraón dijo: no, no lo voy a dejar ir, y estaba enojado el hombre. Entonces ellos dijeron: no, pues si nosotros no, pues sí, si no, Faraón, no, hombre, no lo agarres así. No, hombre, si nosotros pasando íbamos y Dios, fíjate que nos salió el encuentro. Y pues por ahí Moisés dice, ¿verdad?, que yo no sé, dice Aarón, sí, yo soy el hermano mayor, pero yo tengo 40 años de no verlo. Hasta ayer lo encontré con este cipote, fíjate. Es una salidita y unos 3 días. Y venimos aquí porque nos da miedo, porque si no Dios nos va a mandar plagas y nos va a matar. O sea, están diluyendo, están cambiando todo. Pero la fidelidad está en que lo que para Dios no es negociable, no debe ser negociable para nosotros tampoco. Lo que Dios dice: esto es lo que yo quiero, eso no se negocia. Allá en Miqueas ya lo dijo claro el Señor. Te ha mostrado el Señor lo que Él quiere de ti: el hacer justicia, el hacer misericordia, el ser humilde delante de Él. Eso no se negocia. Hacer justicia no se negocia. Tienes que hacerla y punto. Si te agrada o no te agrada, si te va a incomodar o no te va a incomodar, si te va a crear problemas o no te va a crear problemas, eso no importa. La fidelidad a Dios es obedecer la palabra que Él nos da. Y no podemos diluirla, no podemos decir: pero esos son pasajes del Antiguo Testamento, eso ya quedó atrás. Ahora vivimos en otra época. El problema es que Jesús habló de lo mismo. Jesús habló de la justicia, de la misericordia y de ser humildes delante de Él. Entonces no es una cuestión que solo Miqueas lo diga. Entonces no se trata de diluir, no se trata de cambiar, no se trata de decirse: es que mire, ellos ya están viejitos, hay que flexibilizarles, porque ya están ancianos. Con más razón, dice Primera de Timoteo, deberían entregarse a la oración, hablando de las ancianas, dice.
En lugar de que anden, dice, de entrometidas, en chambres, en murmuraciones, metiéndose donde no las han llamado, mejor que se dediquen a la oración, a servir a los santos, a enseñar a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos y a cuidar de sus hijos. Pero mire, si son viejitas, bien usted la viejita con su pelito blanco, bien linda, pues que obedezca. O de igual manera puede ser lo inverso, ¿verdad? Si es que mire, es joven y usted sabe, la juventud, las hormonas, les agarra la electricidad, les agarra la calambrina. Pero Jesús también fue joven y Timoteo también fue joven. Y a él se le dijo que él debía ser ejemplo de los creyentes. Huye de las pasiones juveniles. No le dice, mira, porque eres joven, enfángate. Dios comprenderá. Lo que comprenderá es que es un gran desobediente y soberbio. Entonces, no se puede negociar, porque Dios continuará firme. Deja ir a mi pueblo. Esto va a llevar a Moisés a una gran tristeza. Él se va a sentir derrotado, lo vamos a ver después. Y no porque él no supiera que Faraón se iba a endurecer, ya Dios le había dicho. Por las buenas el Faraón no los va a dejar ir, pero yo voy a hacer maravillas y después de todo eso los dejará ir. Ya Moisés lo sabía. Pero ¿sabe lo que a veces genera en nosotros? Una tristeza, lo que genera una depresión espiritual, digamos, o una tristeza espiritual, que es lo que ahí Moisés va a vivir, una decepción, digamos. Ese es el sentimiento de haber fallado, de haber tenido que diluir las cosas, cuando Dios había sido claro. Moisés debió haberse mantenido, que dejes ir a mi pueblo. Era lo que Dios le había dicho. Y es lo que él hará después, pero no aquí. Versículo 4, vamos a terminar. Moisés y Aarón, les dijo el rey de Egipto, ¿por qué distraen al pueblo de sus quehaceres? Vuelvan a sus obligaciones. A ellos mismos les está diciendo, vayan a trabajar. Versículo 5, dense cuenta de que es mucha la gente de este país y ustedes no la dejan trabajar. Lo que él está diciendo es que son tantos los esclavos hebreos o israelitas que para él representa una gran pérdida que no estén trabajando. Por eso le digo, el pueblo estaba pendiente que qué iba a pasar de esta primera entrevista. Entonces dice, ustedes no están dejando trabajar al pueblo. Entonces, ¿por qué los distraen? Déjenlos que sigan trabajando. Y ustedes también vayan a trabajar, vuelvan a sus obligaciones. La enseñanza que podemos, ¿cómo le diría? Enfocar, porque hemos tocado varias enseñanzas, o mencionado varias cosas que son enseñanzas. Pero si hay una verdad central, llamémosle así, es que no hay que negociar la palabra de Dios. No se negocia la voluntad de Dios, porque Él no la ha puesto a regatear. Él no ha dicho, ¿cuánto ofrece? Pues, vaya corazón, ¿cuánto me ofrece? Él no ha dicho así. Él ha dicho esto, deja ir a mi pueblo, punto. Y si no lo haces, sabrás quién es el Señor. Me vas a conocer. Hay papás que así le dicen a los hijos, ¿verdad? Obedéceme, si no ya vas a saber quién soy yo. Hay que tener cuidado. Igual, a Dios hay que obedecerle. Uno no puede estar diciendo
que no, o regateando, o si usted todavía no ha entregado su vida al Señor. Usted no puede decir, cuando llegue la Semana Santa, cuando llegue agosto, para la próxima Navidad, sí Señor, aquí voy a estar yo. Él dice, ven hoy. Si oyes hoy su voz, dice la palabra, no endurezcas tu corazón, como lo hizo el pueblo de Israel y se lo llevó la corriente. Les fue mal. No entraron en el reposo de Dios. Murieron en el desierto. Por eso a Dios no se le discute, a Dios se le obedece. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Quiero hacer una invitación para aquellas personas que todavía no tienen al Señor Jesús en su vida, pero si usted ha escuchado hoy esta enseñanza y a través de ella usted experimenta que Dios le ha hablado y le está llamando, yo quiero animarle para que no vaya a volver a su casa tal como vino, sino que pueda creer en el Hijo de Dios, y puede hacerlo ahora mismo. Para ello yo le invito, ahí en el lugar donde usted se encuentra, si usted necesita entregarle su vida al buen Salvador, le invito a que se ponga en pie ahí en el lugar donde usted está, en señal que usted desea entregarle su vida al Hijo de Dios, y vamos a orar por usted. Cualquier persona, amigo o amiga, que por primera vez necesita creer en el Hijo de Dios, yo le invito, recíbalo a Él, levante su mano, póngase en pie ahí donde está, y vamos a orar por usted, para que la gracia de Dios le alcance, la vida de Dios llegue a usted, sus pecados puedan ser perdonados. Como lo hemos dicho, a Dios no se le discute, hay que obedecerle. De otra manera podemos llevarnos una experiencia desagradable. Dios es amor, tan amor es Él que ahora le está ofreciendo la oportunidad y la ocasión para que usted venga a creer en el Hijo de Dios. ¿Necesita hacerlo? Póngase en pie entonces. Cualquier persona, amigo o amiga que necesita entregarle su vida al Señor por primera vez, póngase en pie ahí donde se encuentra. Queremos orar por usted. Quiero animarle a que lo haga. No deje pasar este momento, ya que es un momento que uno no sabe si se repetirá o no se repetirá. Pero si hoy Dios está llamando, no endurezca su corazón, crea en Él, póngase en pie, hágalo ahora. Vamos a orar. Venga el Hijo de Dios y vamos a presentarle en oración a Él. Si hay algún hermano o hermana que se ha alejado del camino del Señor y usted necesita ponerse a cuentas con Él, necesita rededicar su vida al Hijo de Dios, le invito para que se ponga en pie también ahí en el lugar donde se encuentra y vamos a orar por usted. Alguien que necesita reconciliarse, no deje pasar este momento. Muy bien, aquí hay una persona, bienvenido. Aquí hay otra persona más que se pone en pie. Dios le bendiga. Alguien más que necesita venir. Acá de este lado también hay otra persona. Dios lo bendiga, bienvenido. Acá hay un jovencito, bienvenido también. Aquí hay otro jovencito más que pasa, bienvenido. Alguien más puede venir hoy que la puerta se abre. Le animo a que lo haga rápidamente, porque vamos a orar ya en un momento, pero no deje pasar esta ocasión. Muy bien, Dios lo bendiga, bienvenido. ¿Alguien más? Puede venir. Vamos a orar por usted. ¿Hay alguna otra persona?
Vamos a orar. ¿No hay nadie más que necesita venir? Muy bien, aquí hay otra persona. Dios le bendiga. Bienvenido. ¿Alguien más? Muy bien, aquí hay una joven. Bienvenida también. ¿Alguna otra persona? Vamos a hacer la oración ya en este momento. Pero si hay alguien más, no deje pasar la oportunidad. Es la última invitación que hago. Si usted también necesita venir, póngase en pie y vamos a orar. Bien, acá hay otra persona. Dios la bendiga, bienvenida. Vamos a hacer la oración en este momento. Y a usted que nos ve por televisión también le invito para que, si hoy ha escuchado la voz de Dios, no endurezca su corazón. Crea en Él, recibiéndole como Salvador. Hágalo hoy orando con nosotros. Padre, te damos las gracias por estas personas que están aquí al frente, como también aquellos que ven por el canal de televisión o aquellos que están escuchando a través de las emisoras de radio. Estas personas que ahora te buscan, Señor, y están obedeciendo a tu palabra, te pido, Padre, que les perdones, que les des vida nueva, que puedan, Señor, conocerte, amarte, que no se vayan a alejar de tu lado jamás, y que ellos, con la conciencia que tú eres Rey soberano, puedan, Señor, servirte. Ayúdanos a todos para amarte con verdadera entrega, servirte con total dedicación, y que nunca, Señor, vayamos a rebajar tu palabra, a menospreciarla o a relativizarla, sino que más bien haya la entrega total, la obediencia absoluta a lo que tú, Señor, has hablado para siempre, sin cambio ninguno. En el nombre de Jesús nuestro Señor lo pedimos. Amén.